Hola Miranda, espero que te encuentres muy bien. La idea de esta presentación es dar a conocer los datos observados a partir del relevamiento hecho en los barrios populares en Argentina. Estuve analizando la región pampeana que comprende las tres provincias que estamos viendo en pantalla, que son Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y estuve estudiando algunas villas de estas provincias. Esto lo hice con el fin de analizar y ver cuál es la relación entre el residente y su residencia, y para ello organicé la información en cuatro ejes fundamentales que son hacinamiento, infraestructura, higiene y habitantes. Primero podemos observar que en su mayoría los integrantes que hay por vivienda son cuatro. El 50% de viviendas tienen 4 habitantes o más y la dispersión del 50% central es de 3 habitantes. Esto quiere decir que el 50% central de las viviendas tiene a lo sumo una diferencia de 3 habitantes, por lo que la mitad de las viviendas tienen de 3 a 5 integrantes. Por otro lado, observamos que el 50% de habitantes reside hace 10 años o más y la dispersión del 50% central de los años de residencia es de 17 años y medio, aunque también se encuentran casos atípicos como el que estamos observando en el gráfico por pantalla, que nos muestra que hay viviendas en las que los habitantes residen hace 60 años. Podemos ver también que el 50% de viviendas tiene dos dormitorios o más. La dispersión del 50% de viviendas es de un dormitorio. Y también podemos ver por el gráfico que en su mayoría hay dos ambientes utilizados como dormitorio y que hay pocas viviendas en los que se utilizan muchos ambientes como dormitorio, como es el caso que acá aparece, 5 y 6 dormitorios. Eso la verdad que ocurre muy poco. Por otro lado, observamos que el 50% de dormitorios tiene dos integrantes o menos, que la dispersión del 50% central de dormitorios es de dos personas y que en su mayoría hay dos personas por dormitorio. También podemos notar que hay pocos dormitorios que tienen 7, 8, 9 o 10 integrantes. Este gráfico fue elaborado con el fin de establecer alguna relación entre los ambientes usados como dormitorio y la cantidad de personas que hay en los mismos. Sin embargo, no se encontró un vínculo específico, aunque podemos notar que en su mayoría hay pocos ambientes utilizados como dormitorio y hay pocas personas por dormitorio. Por otro lado, observamos que la minoría de las viviendas no tienen baño, podemos ver que incluso es menos del 1%, y por otro lado notamos que aproximadamente el 85% de las viviendas tienen baño dentro de la misma, mientras que el 15% restante tienen baño aunque fuera de la misma. Notamos también que más de la mitad de las viviendas tiene buena presión del agua, cerca de un 30% tiene una presión de agua débil y el 15% restante tiene presión de agua muy débil. Esta tabla de contingencia fue hecha para ver cuál es la relación entre la presión del agua y la posición de baño. Podemos observar que independientemente de si la vivienda posee o no baño, la presión del agua en general es muy buena. Además, notamos que en su mayoría, el material del techo de la vivienda es losa de viguetas. Podemos ver que esta proporción es cerca del 60%. Por otro lado, un 38% de las viviendas tienen como material del techo de la vivienda chapa. Y por otro lado, hay pocas viviendas que utilizan caña, adobe o lona para la construcción de la vivienda. Podemos ver que ni siquiera supera el 1%. Yéndonos a los problemas de derrumbe, notamos que el 77% de las viviendas no tienen problemas de este tipo, aunque un 10% sí tienen problemas de derrumbe en los dormitorios, cerca de un 8% tiene problemas de derrumbe en la cocina, un 5% tiene problemas de derrumbe en el baño, un 2% en el living y un 6% tiene problemas de derrumbe en otro ambiente que no sea ninguno de los mencionados anteriormente.
Notamos que este gráfico relaciona el material del techo de la vivienda con los problemas de derrumbe de la misma. Notamos que las viviendas que fueron construidas a base de losa de viguetas en su mayoría no tienen problemas de derrumbe, mientras que las que utilizaron chapa para su construcción sí que tienen problemas de este tipo. Y por otro lado, las que utilizaron caña y adobe no tienen problemas de derrumbe y las que utilizaron lona sí tienen problemas de derrumbe, aunque es en una habitación que no mencionamos porque no es ni un baño, ni una cocina, ni un dormitorio, ni un living. Así que es una habitación extra. Por otro lado, notamos que cerca del 45% de las viviendas no tienen problemas de humedad, aunque un 34% sí tienen problemas de este tipo en los dormitorios, un 30% de las viviendas tienen problemas de humedad en el baño, un 26% en la cocina, un 8% en el living y un 5% tienen problemas de humedad en otro sitio de la casa. Finalmente, lo que hicimos fue hacer distintos gráficos que comparen el tiempo de residencia con la humedad que hay en los distintos ambientes de las viviendas. Notamos que cuando los años de residencia no superan los 10, no hay problemas de humedad y a partir de los 10 años de residencia sí que empieza a haber problemas de este tipo. Notamos que cuando hay 10, 20 o hasta 30 años de residencia, los problemas de humedad son mayores, aunque también hay excepciones, como podemos ver en el gráfico de abajo a la derecha, que nos indica que existen viviendas que sus habitantes habitan desde hace 40 años y sin embargo aún no hay problemas de humedad. Espero que esta información te haya sido útil. Desde ya muchas gracias y te mando un saludo.